las últimas semanas, estudiantes universitarios cubanos han protagonizado una ola inédita de protestas y paros académicos en respuesta al polémico tarifazo de Texas, la empresa estatal de telecomunicaciones. Esta decisión ha sido calificada como un verdadero apartheid digital, generando protestas en al menos 25 facultades de todo el país. Estudiantes de la FEU convocaron a un paro académico, exigiendo diálogos transparentes con directivos de Texas y del gobierno. Las protestas han sacado a la luz un descontento más amplio: apagones, encarecimiento de alimentos y servicios, presión represiva y censura. Esta acción de los estudiantes ha provocado una ola de solidaridad sin precedentes. Desde este espacio, 3 Preguntas hemos conversado con Enrique del Risco, académico, escritor y pensador cubano, quien ha sido el rostro más visible en el llamado a la solidaridad con nuestros estudiantes. Bueno, el estudiantado es una masa extraña, ¿no? Porque tú eres estudiante por un limitado periodo de tiempo y que crea, digamos, un nivel de asociación muy curioso, ¿no? Un poco el estudiantado siempre se lo ha visto, ¿no? En Cuba, en todas partes se lo ha visto como esa parte de la sociedad desinteresada, limpia, pura, que viene a salvarlo todo. En Cuba tuvo un momento, yo creo que el momento más decisivo es entre los años 20 y 30, ¿no? Empezando con la fundación de la FEU en 1922 por varios estudiantes, que más conocido de todos es Julio Antonio Mella, que era un poco siguiendo el proceso de reforma universitaria en la Universidad de Córdoba en Argentina. Entonces ellos trataron de producir un proceso de renovación en la universidad, que medio que se frustró. Pero después vino Machado, la dictadura Machado, que al principio la Universidad de La Habana lo eligió honoris causa, y el único que se negó en ese momento fue el futuro presidente Ramón Grau San Martín, el único que se negó a que le fuera otorgado el honoris causa a Machado. Y después ya a partir de la protesta del 30 de septiembre de 1930, que se habla tanto, que muere Rafael Trejo, y la fundación del directorio revolucionario, ya entra la universidad de lleno, ¿no? en la política nacional. Tanto es así que, bueno, desde ahí salió el directorio estudiantil universitario, que era el nombre que recibió en ese momento, de la izquierda estudiantil, etcétera. Grupos que empezaron siendo grupos de asociación universitaria y terminaron siendo grupos terroristas, básicamente, ¿no? Como momento. Hay una cosa que quiero aclarar: es decir, se habla de la FEU, el directorio, como más o menos lo mismo, y no. Es decir, la FEU fue una organización representativa de los estudiantes, que era Federación Estudiantil Universitaria, porque era como federación, una asociación de un grupo, asociación de asociaciones, ¿no? De cada una de las facultades de la universidad. Estos directorios después se crearon, tanto en los 30 como en los 50, se crearon un poco para intervenir, secuestrar, ¿no? Un poco la representación estudiantil a nombre de un grupo de estudiantes que eran un poco más osados, más atrevidos, más lo que se hace. Y entonces el directorio cumple esta función: es decir, vamos a hacer un directorio, vamos a apropiarnos un poco de la representación de la universidad, nosotros que estamos, digamos, que optamos por una confrontación más abierta con el régimen que se trate. Eso pasó en el 30, y de ahí, ¿no? Salió la Universidad General. Recuerdo, en ese momento había una sola universidad en todo el país, la Universidad de La Habana, y salió con una aureola tremenda. Tanto es así que la reclamada autonomía universitaria se aprobó y después se refrendó en la Constitución del 40. Pero al mismo tiempo, es decir, esta autonomía fue algo complicado, porque de hecho la universidad se convirtió en un lugar intocable. No podía entrar la policía, tenía su propia policía, y ahí se engendraron grupos de pistoleros muy violentos y dedicados a la extorsión, del cual fue parte Fidel Castro, y participó en atentados contra otros
siempre se presenta a José Antonio Echeverría, el directorio, como un movimiento de limpieza, ¿no? Contra todo este pistolerismo. Pero ellos también tuvieron que ejercer la violencia, no solo hacia la policía, sino también hacia los propios estudiantes, ¿no? Y vamos a imponernos nosotros que tenemos un programa revolucionario y vamos a crear este directorio. Directorio que una de las ideas se llamaba directorio no estudiantil, se llamaba directorio revolucionario, porque estaba compuesto en parte por estudiantes, pero en parte por profesionales, etcétera, gente que no eran propiamente universitarios. Una época en que además ser universitario era medio complicado porque había gente que se metía 10, 15 años matriculados y estaban como que eternamente en esa condición de estudiante. Entonces, lo digo un poco para desmitificar este asunto de la universidad, etcétera, porque, bueno, entre otras cosas, yo, siendo estudiante, preocupado por todos estos asuntos, estábamos incluso interesados en recuperar la autonomía universitaria. Y terminé yo haciendo mi tesis sobre el directorio revolucionario. Y ahí me enteré que muchas cosas que uno pensaba no lo eran. Por ejemplo, un detallito que es que el asalto al Palacio Presidencial, aunque, digamos, la cobertura política se le ofreció al directorio revolucionario y asaltó el radio reloj y hizo el anuncio, en realidad los combatientes, la gente que participó en ese comando, una mínima parte eran estudiantes. La mayoría eran gente de PRIO, gente de los diferentes movimientos que había creado PRIO, incluso las armas las había portado PRIO. La FEU por un lado, el directorio por otro, etc. Y entonces yo creo que una de las cosas que tienen que todos los movimientos estudiantiles en Cuba, o por lo menos el pensamiento sobre los movimientos estudiantiles, es pensar de una manera mítica, ¿no? En esos movimientos, de como que esos movimientos eran generalizados, que todo el mundo participaba en las huelgas realmente, ¿no? Si dicen vamos a hacer huelgas, la gente no iba y ya, y porque no había el nivel de represalia que hay ahora. Pero eso era básicamente toda la actuación. El resto de la mano de obra lo ponían siempre un grupo relativamente pequeño comparado con la matrícula general de las universidades. Uno de los grandes miedos que tenía Fidel Castro era el movimiento estudiantil y a la Universidad General. El 8 de enero del 59, en el famoso discurso de Armas para qué, realmente era un discurso contra el directorio revolucionario. De las armas de las que estaba hablando eran las armas del directorio revolucionario. Y quería desarmarlo y lo desarmó. Y lo desarmó físicamente, pero también lo desarmó a nivel simbólico. No, la revolución soy yo. Yo no la voy a compartir con nadie. Eso era básicamente lo que quería decir el discurso de Armas para qué. Y después él hizo muchas cosas para ir desarticulando. Él llegó a apoyar al candidato del directorio revolucionario en las primeras elecciones por la FEU, justamente para irle en contra a uno de su propio movimiento, el movimiento 26 de julio, que era nada menos que Pedro Luis Boitel, porque veía que ese era alguien realmente independiente y no quería. Y él consiguió, ¿no?, que no se eligiera el más popular de los candidatos, que era Pedro Luis Boitel, precisamente dándole su apoyo al grupo contrario. Y así él estuvo jugando todo el tiempo con eso. Él desarticuló la FEU. La FEU ya no se elige como se elegía antes. Ahora la FEU antes era la FEU de la Universidad de La Habana, es decir, en la federación de las diferentes asociaciones, que tú sabías a quién estabas eligiendo. Ahora no, ahora hay un ejecutivo nacional con el que nadie tiene nada que ver. Y la FEU, si en la base a veces sí funciona como un sistema de defensa de los estudiantes, en general no está articulado de manera nacional como un movimiento general. Tiene que pasar siempre por los jefes estos que ellos se han inventado. Por eso, superar el miedo que tienen todos los cubanos a manifestarse. Superar toda esta idea mitológica de lo que son los estudiantes. Superar la represión real. Superar, digamos, las dificultades organizativas que tienen, porque no tienen una organización. Ellos se han inventado una organización a partir de grupos de chat, etcétera. Pero ellos realmente no tienen cómo organizarse, porque la FEU misma les juega en contra. No es su organización, es la organización que ha creado el sistema. Que ellos, uno, hayan tomado cualquier medida, se hayan enfrentado al tarifazo en este caso. Eso es grandioso. Segundo, que se estén
un poco arrogando la voz del pueblo. Están diciendo, estamos hablando no solo por nosotros, estamos hablando por todos los demás. Tercero, que no hayan caído en dejarse sobornar por el régimen que les dijo, bueno, a ustedes los estudiantes les vamos a bajar la tarifa y vamos a mantenerse a los demás. Eso es grandioso. Y encima, que ellos vayan más allá de simple tarifazo para cuestionarse el sistema de decisiones, ¿no? La toma de decisiones del gobierno. Ya es grandioso y que se han articulado estudiantes de todas las universidades del país, prácticamente. Es una cosa que yo no esperaba, ni creo que ni el mismo sistema esperaba. Y claro, entre otras cosas, es gracias a esta conectividad que antes no existía y conectividad que los estudiantes ven que va a ser dinamitada, porque una vez que no tengan acceso a datos para comunicarse, evidentemente ya no podrán conectarse como se han conectado hasta ahora. El cálculo siempre ha sido ese, que igual que cuando abren las puertas y abren los éxodos estos, que el exilio cargue con todo. Que ellos no se hayan, es decir, no se hayan conformado con el recurso de siempre. Tío, mándame recarga, sino que se hayan virado con la madre del cordero, con el régimen que los está explotando de esa manera. Eso denota una toma de conciencia y de madurez tremenda. Ha sido una sorpresa tremenda. Es decir, primero nos dirigimos hacia los colegas de la academia en Estados Unidos, en todo el mundo, porque me parecía que era un deber nuestro y de todos y de ellos también, es decir, ver la academia como un conjunto, preocuparse por el destino de esa gente, por las que normalmente nadie se preocupa. Y conociendo como reacciona el sistema cubano, sabemos que, es decir, da igual lo que pase con ese movimiento, las represalias van a ser tremendas. Eso de alguna manera se ha entendido. Se ha entendido y por lo menos veo por lo amplio que ha sido el espectro del apoyo que la sociedad cubana, tanto en exilio como dentro de Cuba, está muy consciente. Y gente que arriesga mucho estando dentro de Cuba y apoyando este llamado de solidaridad con los estudiantes, es muy meritorio. Ver que tanta gente que están arriesgando mucho. Si hay gente que tiene miedo de dar un like, con razón, porque un like eso le puede costar algún tipo de represalia. A poner su nombre es aún más arriesgado. Y no solo lo mandan por los medios más increíbles que puedas pensar, sino que se preocupan que su nombre aparezca. Eso no solo se conforma a confirmar, sino que además insisten que su nombre se vea, porque quieren que todo el mundo sepa, empezando por los estudiantes y terminando por el régimen, que ellos apoyan a los estudiantes. Y eso es muy impresionante. Y yo creo que esto, en cualquier caso, redunda en un crecimiento mínimo en niveles generales, pero máximo en el caso cubano, de la sociedad civil. Que todavía no nos enteramos bien de lo que es, pero la sociedad civil es eso mismo. La parte del pueblo que se organiza y no necesariamente a través de los partidos, a través del Estado, y tiene sus propias reivindicaciones. Yo creo que cualquier reivindicación que entrañe más derechos, más libertad, más protección para la gente es buena y debemos apoyarla.